Números 26 es palabra de Dios. Este capítulo bastante largo y con algo de repetición. Y no solo porque hay mucha repetición en el mismo capítulo, sino además es muy semejante al capítulo 1 y 2 de Números. ¿Recuerdan las listas que tuvimos aquí? Particularmente capítulo 1. Confesemos, hermanos, este es uno de los textos que preferimos leer a prisa. Este es uno de los textos que leemos a prisa, si es que lo leemos. A primera vista, hermanos, no tiene mucho que enseñarnos. ¿Qué nos enseña a primera vista? Bueno, hay un censo en el pueblo de Israel. Hay un nuevo censo en el pueblo de Israel. ¿Qué nos puede enseñar esto, hermanos? Algunos hombres que no creen en la inspiración de las Santas Escrituras piensan que este texto nada más es un recuento histórico de eventos que pasaron en el pueblo de Israel. Simplemente una narración informativa, pero hermanos, realmente hay algo que aprendemos aquí. Y algo que nos va a ayudar para poder valorar, para poder comprender la enseñanza de este texto es el contexto de Números. ¿Cuál es el contexto de Números? Bueno, desde Números 1 hasta el final de Números es 36. Haber ido capítulo por capítulo nos puede hacer entender algunas cosas de este texto y apreciarlas. Por ejemplo, entendamos que esta es una nueva generación. Esto es algo clave para entender y aplicar este texto a nosotros. Hermanos, la generación que salió de Egipto murió. ¿No nos dice eso al final de Números 26? Dios cumplió su palabra. Vean lo que dice en el versículo 65. Porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos. Esta es una nueva generación. Estos son hombres que habían pasado por el camino del desierto desde que eran unos pequeños, aquellos que el pueblo decía, se van a comer a nuestros hijos. Esos que supuestamente eran el objeto de destrucción, ahora son el objeto de conquista. Hermanos, ¿qué aprendemos de esto? Déjenme intentar resumirlo en una simple frase y después desarrollarlo en el tiempo que tenemos. Lo que tenemos en Números 26 es un nuevo censo. Un nuevo censo, o déjenme ser más preciso. Un censo que nos habla de un nuevo comienzo. Hay un nuevo comienzo. Censo que nos habla de la fidelidad de Dios. Nos encontramos estudiando Génesis, Éxodo, Levítico y Números. Y nos ha quedado bastante claro que este pueblo no es uno que merece las bendiciones de Dios. Pero aquí hay un pueblo que está haciendo un nuevo censo que manifiesta la fidelidad de Dios. Hermanos, déjenme intentar clarificar esto.
El pueblo está afuera, el pueblo está a las orillas de la tierra prometida. ¿Qué pueblo? ¿Qué pueblo está afuera? El pueblo infiel, el pueblo que ha fallado a Dios. El pueblo que apenas en el capítulo 25, hermanos, hubiésemos pensado que el pueblo ya había aprendido. Quizá con la murmuración en el desierto, quizá cuando pidieron carne, quizá aprendieron cuando necesitaban agua, quizá aprendieron cuando se rebelaron los hijos de Coré. Vez tras vez, el pueblo ha pecado, el pueblo ha fallado. No obstante, aquí está el pueblo a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Qué tipo de censo es? No es un censo normal, es un censo militar. Solo de 20 años para arriba son los que deben ser contados, porque esos eran los capaces para pelear. Entonces Dios le está diciendo al pueblo: pueblo que has fallado tanto, pueblo que has sido infiel, prepárate, Moisés, que cuenten, y el sacerdote Eleazar, que cuenten a todos los de 20 años para arriba, que van a entrar a la tierra, hermanos. Este es el pueblo que Dios le prometió a Abraham, y aquí se encuentra manifestando su fidelidad. Aquí se encuentra mostrando su constancia. Este pueblo que había sido tan infiel, ahora entraría. De hecho, noten algo en el versículo 1. Perdón, perdí el texto. Lo tengo en mis notas, pero no encuentro la referencia. Dice esto a Moisés: y los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto fueron. Son las mismas palabras que se dicen en Números 1. O sea, vean esto, hermanos. Moisés quiere que quede algo claro en nuestras mentes. Dios está cumpliendo sus promesas con el mismo pueblo que salió de Egipto. O sea, Dios no está cambiando sus promesas. Dios no está dándole las promesas a otro, no. Los descendientes de Abraham están recibiendo la promesa de entrar en la tierra. Lo he encontrado, es el versículo 4. Dice: contaréis el pueblo de 20 años arriba, como mandó Jehová a Moisés, y a los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto. Estos era el mismo pueblo, hermanos. Aquí hay un vínculo. El mismo pueblo que salió de Egipto es el mismo pueblo que está a punto de entrar. Y esta es la verdad que tenemos en este censo. Hermanos, no todas las genealogías y no todos los censos nos muestran algo lo mismo. Todas las genealogías nos muestran algo diferente. Y este censo debe de ser de gran aliento para nosotros, pues nos dice esto: que el pueblo de Dios no se caracteriza por fidelidad constante. Es cierto, el pueblo de Dios es fiel, pero falla. El pueblo de Dios suele errar. Hermanos, dejemos de hablar del pueblo de Dios en plural y hablemos en particular. Hermano, ¿no es verdad que fallamos constantemente en la vida cristiana? ¿No es verdad que has dicho: Señor, ya no caeré en esto? ¿No es verdad que hemos dicho: Señor, ya no fallaré en el devocional? Señor, ya no faltaré a mi familia de darle la palabra diariamente. Señor, ya no estaré lejos de la oración como lo he estado. Es más, algunos hasta han dicho al Señor, al comprender la importancia de la iglesia local: Señor, ya no voy a faltar tanto a la iglesia local. Pero hermanos, ¿no es verdad que en muchos de nuestros
nuestras determinaciones, hemos sido un pueblo semejante al pueblo de Israel que dando pasos hacia adelante termina retrocediendo. Pero aquí aprendemos esto, hermanos. Nuestra más grande consolación en la vida cristiana no está en lo excelente que somos para vivir el cristianismo, hermanos. No creo que aquí haya alguno que pueda gloriarse de su vida cristiana y que puede presentarse como el ejemplo del cristiano perfecto. Hermanos, todos nos caracterizamos por constantes fallas, pero el gozo de la vida cristiana y la seguridad proviene del Dios fiel. Hermanos, este pueblo debía haber sido 10 veces destruido, igual que tú y yo en nuestra vida cristiana. Este pueblo debía haber sido aplastado. Pero este pueblo es uno que recibe la misericordia y misericordia y misericordia de Dios por causa de que Dios no va a negar su palabra. Él dijo, me he propuesto hacerles bien y por lo tanto, aún en el pueblo infiel, Él permanece constante. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Ahí estaba Pedro, había caído. No una, no dos, 3 veces negando al Señor. Pero ¿qué recibe Pedro? Restauración. Pedro es vuelto cuando se enfrenta a su Señor. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Ve entonces y apacienta a mis ovejas. Es impresionante, de hecho, la restauración que Dios hace en Pedro, porque Pedro cayó en el pecado de negación. Y Primera de Pedro, ¿sabes de qué trata la epístola de Primera de Pedro? Sean valientes, hermanos, no nieguen al Señor. Y tanto que puede terminar dando su vida, según la tradición nos enseña, crucificado, pero sintiéndose indigno de tener la muerte en la misma forma que su Señor, pide que se le ponga de cabeza para no morir de la misma forma. Hermano, si tú estás esta mañana aquí como un cristiano que vienes destrozado, con un cristianismo aplastado, con un cristianismo que ha estado en constante derrota, yo te digo algo. Mira la misericordia de Dios. Mira la misericordia de Dios y no te sientas desechado. Él puede restaurar. Es cierto, habrá un proceso. Es cierto, habrá lágrimas. Pedro lloró lágrimas amargas por haber pecado contra su Señor. Es verdad, no será rápido, no será en un momento a otro, pero la fidelidad de Dios se manifiesta en que Él no retraerá su promesa, porque aun cuando nosotros somos infieles, Él es fiel. Él es fiel. Hermano, yo no sé si hay aquí cristianos que tienen un cristianismo lastimado. Pienso que sí. Hermano, ¿cómo está tu cristianismo? ¿Está herido? Mira la misericordia de Dios. Ven, ponte a cuentas. Ven, pide perdón por tu desviarte. Ven, si tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid pues y estemos a cuentas, dice el Señor. Oh oveja, no has de caminar descarriada si eres del rebaño de Dios. He aquí su misericordia, Él te acepta. No te estoy diciendo que aligeres tu pecado. No te estoy diciendo que hoy vengas y recibas la cena si has estado en un cristianismo aplastado. Estoy diciendo, ven, sé restaurado a la vida cristiana. Hay perdón en Cristo. Hay perdón en Cristo. Hermanos, si nuestro cristianismo quizá no está destrozado o lastimado o herido,
pero sí sabemos que hay algo constante. Veamos que hay misericordia de Dios, pero tengamos cuidado en mal usar la paciencia y la misericordia de Dios. Usemos su paciencia, hermanos, y su misericordia no para abrir la puerta al pecado. Decir que Él es paciente no debe hacerme decir, entonces puedo pecar la semana, de todos modos Él es misericordioso y me va a perdonar si yo le vuelvo a pedir perdón y no pasa nada. Tal pensamiento es de un hombre carnal. Tal pensamiento es de un hombre que no tiene el Espíritu de Dios. Pero el cristiano usa la misericordia de Dios diciendo: Señor, he fallado y cuánto duele, pero restaura mi corazón. Así es como el cristiano usa la misericordia. El pagano, el infiel, el falso cristiano la usa para pecar más, pero el cristiano para no pecar, para buscar vivir una vida en santidad. Y no sé aquí cuántos están aquí que han confesado a Cristo una o dos o más veces, diciendo que ya eran cristianos y ya han vuelto atrás. ¿Hay alguien aquí, me pregunto, que ha confesado a Cristo y ha vuelto como la puerca lavada a revolcarse en el cieno? Si hay alguien aquí así, yo te digo, mientras tengas vida, busca el perdón en Cristo. Porque hay unos que jamás regresan. Hay unos que confesaron a Cristo un tiempo, se limpiaron de las inmundicias del mundo por el conocimiento de Cristo, pero después se enredan otra vez en el pecado. Dice el apóstol Pedro, su postrer estado, o sea, la situación en la que ahora se encuentran, dice, es peor que el que antes estaban. O sea, antes estaban sin Cristo en el pecado, confiesan a Cristo, medio se limpian y después regresan al pecado. Dice, es peor. Se llegan a revolcar más. Y cita el apóstol Pablo, de hecho en ellos se cumple el proverbio, que el perro come su vómito y la puerca lavada se vuelve a revolcar en el cieno. ¿Hay alguien aquí entre nosotros que está en tal condición? Que se limpió por un tiempo de la contaminación del mundo, pero ha vuelto al pecado, ha retrocedido, ha mirado atrás, ha puesto su mano en el arado, pero ha mirado hacia atrás. Ha sido llamado por Cristo, pero ha dicho, déjame regresar y enterrar a mis seres queridos. Oh, si es así, yo te digo, si estas palabras te hacen temblar, hay oportunidad. Dios es fiel en perdonar en Cristo a todo aquel que se acerca. Si estás endurecido, si estás envuelto otra vez en el pecado, pero sientes este mover, sientes este dolor por tu condición, hay esperanza. Ven a Él. Él es fiel en perdonar al que a Él se acerca en humildad y contrición, un corazón humilde. Dios es fiel. Y en este censo vemos cómo da nuevas cada mañana. El pueblo infiel a punto de heredar la tierra. Y hermanos, tal verdad la veremos una y otra vez en el libro de Jueces. El pueblo peca, el pueblo clama y Dios responde porque es fiel en defender a su pueblo. Oh, reconcíliate con Dios. Hermanos, usemos esta misericordia para buscar vencer y ser restaurados y acercarnos a su trono de gracia. Pero en última instancia, no me gustaría terminar sin que sus ojos no estuvieran puestos en Cristo. Y es que, hermanos, cierro con esta breve verdad. La fidelidad de Dios
ha tenido su más grande manifestación en Cristo. La fidelidad de Dios, la constante fidelidad de Dios ha tenido su máxima expresión en Cristo. Los profetas callaron. El pueblo regresa del exilio. El pueblo regresa del exilio, construyen el templo, pero ellos dicen, esta no es la gloria de la cual los profetas nos hablaron. Estas murallas, este templo no nos habla de lo excelente que nos dijo Ezequiel, de lo excelente del cual nos habló Isaías. ¿Y qué ocurre? 400 años de silencio. De hecho, libros como Macabeos y otros libros que nosotros llamamos deuterocanónicos, o sea, apócrifos, se escriben justamente en ese tiempo. Son libros donde los mismos autores reconocen que la profecía de parte de Dios habían acabado. Por eso no los recibimos. Los aceptamos como libros que nos dan información histórica, muy buena información histórica, pero libros al final de humanos con errores no inspirados. 400 años de silencio desde que Malaquías dio su última palabra. Y entonces nace el Verbo en carne. ¿Qué dice Zacarías cuando entiende que de él nacería el precursor del Mesías? Escuchen. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librándonos de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia. ¿Qué pedía Moisés a Faraón? Déjanos salir de Egipto. ¿Para qué? Para que adoremos a Jehová. Dice Zacarías, el Mesías ha nacido, el Mesías ha llegado, ha sido concebido, salvación de nuestros enemigos, para que con libertad adoremos a nuestro Dios. Las promesas de Abraham no fueron olvidadas. El censo no lo demuestra. El censo militar no lo demuestra. Pero hermano, que Dios es fiel a sus promesas, que Dios es misericordioso y constante, ha tenido su más alta manifestación en Jesucristo nuestro Señor. Oh, si dudas de su fidelidad, mira al pesebre, mira a la cruz y ve cuán constante y fiel es Él. Cuando aún el pueblo es infiel, Él se complace en bendecir. Cuando dudas que recibirás ayuda en el día de la prueba, mira al Calvario. Cuando dudas que recibirás ayuda en la tribulación o en la enfermedad, mira a Cristo. Él es la manifestación de que Él es fiel. Cuando dudas de la segunda venida, cuando te hacen pensar que Cristo se ha olvidado de su iglesia, oh, mira al Calvario, mira su cruz. Él es fiel, hermanos. No fallará su palabra. Esa es la seguridad de la iglesia. Hermanos, que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviremos. Ya le servimos, pero todavía esperamos la consumación. En aquel día, en donde librados de todos nuestros enemigos, no hablo de el ejército, hablo del enemigo de la muerte, del pecado, de la carne, del mundo, entonces le serviremos. Oh hermanos, Dios es fiel. Esperemos este santo día de redención que se acerca.